Les saludo con muchísimo gusto y en esta ocasión me da mucho gusto estar nuevamente en esta mesa con el licenciado doctor Eduardo de la Torre Jaramillo, quien, bueno, pues como usted bien sabe, ha estado colaborando en diferentes momentos con nosotros en NBTV, pero el motivo de la invitación de este día es muy especial, muy específico, porque las cosas en el OPLE siguen siendo pues muy obscuras, turbias, con situaciones verdaderamente increíbles, diría yo. Y es que el consejero electoral Quintín Antar, quien desde hace más de 13, 14 meses fue demandado, denunciado, debido a un tema de acoso sexual, el cual ha venido teniendo este proceso muchos obstáculos, omisiones y situaciones bastante complejas que ahora Eduardo nos platicará, y yo te pediría, Eduardo, si nos platicas cronológicamente para que la audiencia pueda tener el contexto de qué es lo que está pasando y en qué momento estamos. Primero te agradezco, mi querido Mauricio. Somos amigos, como siempre, tu espacio es importante y muchísima gente te sigue, que eso es lo más relevante en esto. Mira, esta denuncia se presentó el 15 de abril de 2024, donde este personaje en un bar se encuentra a una trabajadora de comunicación social del OPLE. Ella iba con su novia, con su novio, con su grupo de amigas, y este consejero borracho la va a buscar y le va a decir que le gustaría andar con ella. Ella le dice que no, que es su jefe en términos jerárquicos, que es más chico. Dice, no, cuando quieras hablar, que no sea borracho. Y al otro día, que justo fue cuando uno de los partidos políticos presentó uno de sus candidatos a la gubernatura, domingo, y la va a ver él a su oficina, le dice, te quiero en mi oficina, necesito hablar contigo, y le dijo, ahora sí, estoy sobrio, quiero andar contigo, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Lo de anoche, quiero hacerlo patente, quiero conocer Jalapa contigo, ¿no? Y por supuesto ella lo que decide es, como marca la ley, decirle en primera instancia al superior jerárquico, que es la presidenta. Y la presidenta comete el gravísimo error de defender al consejero y de revictimizarla. Le pone en tela de juicio y duda de lo que dice su trabajadora, que eso es gravísimo, siendo mujer, a la de la cuestión de género y todas estas cosas, claro, ¿no? Entonces, perdón, Lalo, ahí la jefa, digamos, de ella no era la encargada de comunicación social, Mariana. Sí. Uh-huh. Sin embargo, ¿no la apoya? La ley dice que tienes que hablar con el superior, que es la presidenta del OPLE. Bien. Entonces es la presidenta del OPLE la que la revictimiza. Okay. Ahí está el diálogo. Inclusive su secretario particular le prohíbe que entre con un celular, ¿no? Una cuestión policíaca dentro del propio OPLE, ¿no? Claro. Como formas de defensa de su consejero, ¿no? Uh-huh. Un espíritu de gremio, por supuesto. Uh-huh. Entonces, después de que recorre todas esas vías, me viene a ver y le dije, bueno, hiciste lo correcto, que es lo que marca la ley, pues vamos a meter una queja y una solicitud de remoción por acoso sexual. Estamos platicando en eso y después el consejero le manda a su coordinador de asesores a amenazarla y decirle, el lugar que tienes tú lo tienes gracias al consejero. Así que, como decía el clásico, pórtate bien, ¿no? Entonces, del acoso sexual pasaron al acoso laboral. Y decidimos presentarlo ante el encargado jurídico del INE a nivel nacional. Él lo distribuye a la unidad técnica de lo contencioso electoral, al área de equidad en el INE, y lo que decide la unidad técnica de lo contencioso electoral, la queja se presentó el 15 de abril y el 27 absuelve al consejero. Muy rápido. Dice que es una persona con valores, una persona dicho sea de paso y de muy buena fuente, sé
que además es un consejero, ojo, que fue recomendado por gente del clero. Sí. Es un tema ahí muy escabroso, muy delicado, pero bueno, a punto nada más ese tema. Por el arzobispo que falleció. Fue Así su es. candidato. Yo no sé, la Iglesia Católica hoy ¿Qué piense de él? Bueno, tuvieron a Maciel, ¿no? Pues, que no puedan tener a Quintín Antar, bueno, Claro. pues es como pecata minuta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Y decidimos ir inmediatamente a la Sala Superior el 29 de abril. Se gana el caso. El 3 de julio dice la magistrada Janine Otalora que el acoso sexual es equiparable a una causal de remoción de los consejeros. Dice, no lo contempla el artículo 102 de la LEGIPE, pero ya para nosotros es una causal de remoción. Y le dicen a la OTC y al INE, tienes que volver a hacer un acuerdo con perspectiva de género. Pasan 9 meses y justo el 16 de abril, un año, un día después de la denuncia y la solicitud de remoción, el encargado de la UTC, Hugo Patlán Matehuala, que es Hugo Patán, dice, vuelve a ratificar que es un santo, que hay que canonizarlo electoralmente y que la víctima pasa a ser victimaria, que su único objetivo es dañar la imagen pública de un personaje que es impoluto. Bueno, las consejeras, Carla Humphrey y otras, votan en contra de ese dictamen. Son 11 consejeros electorales, 7 se oponen, con 8 hubiesen en ese momento removido a este consejero, y lo que mandatan es que además la ley, el reglamento de remoción establece en el artículo 44, numeral 4, que solo son 2 meses para resolver un asunto de remoción. Okay. Y les dicen, bueno, estamos en abril, eso tiene que resolverse el 30 de junio. Hoy es 18 de septiembre y hasta esta fecha el INE no ha realizado un nuevo acuerdo. Por supuesto, hay una filtración del INE a nivel nacional que le dicen a Quintín va a renunciar a la cobardemente, ni siquiera va a dar la cara y presentar que digamos su esto renuncia. Es el último suceso que acaba de ocurrir hace días, horas prácticamente. La semana pasada. Y nos enteramos por los medios de comunicación, ¿no? Que fue a presentar su renuncia al INE, cobardemente, no fue a oficinas nacionales, porque es el Consejo General quien tiene que removerlo. Entonces él decide renunciar para evadir responsabilidad y lo anuncia en el Consejo General del OPLE, ¿no? Y ahí las consejeras que fueron cómplices, las que había 2 consejeras que estuvieron con él en el bar, con 2 contradictorias declaraciones. Una dice que estuvo un rato y se salió, otra dice que si apenas vio a la mujer que fue agredida, a la víctima, digamos. A la víctima, al dato protegido, aunque no me gusta decirlo de esa manera por lo que pasó en Sonora, claro. Y ellas avalan lo que dice el consejero, y el chofer del consejero dice, no, sí, el consejero estaba sobrio cuando yo fui por él. Dice, yo iba pasando por allí, porque iba para mi casa, y me llamó. Cuando una de las consejeras dice, no se oía nada, había un ruido espantoso en el bar, ¿no? Dices, bueno, pues ahí dice que escuchó claramente, va por él, y ahí se contradice el chofer con una de las consejeras. Dice, no, él sale con las 2 consejeras, cuando una consejera dijo, yo me salí antes. Bien, ¿no? El hecho, Eduardo, de que el consejero decida ir en este momento, cuando seguramente, como bien comentábamos, él ya tiene noticias de que seguramente no viene favorable para él la sentencia, presenta su renuncia, como lo dices, de una manera no dentro de las formas que se indican, que se marcan, sino que solo en oficialidad de parte se entrega un documento. Digo, ¿a qué se debe? Es decir, ¿cuál crees que sea su... Mira, recibió la protección del INE. El INE es un protector de abusadores sexuales, ¿no? Violadores, como fue un caso muy sonado de una mujer que se llama Carla Martínez Lira, ¿no? Con un funcionario, lamentablemente de Jalapa inclusive, ¿no?
20 años este funcionario, y él le dice que para que siguiera trabajando tenía que acostarse con él. Entonces esta mujer obviamente llega a un límite y el INE la absuelve al funcionario. O sea, ella tiene que recurrir a las instancias de los tribunales electorales y mandatan que tienen que correr a este sujeto. Entonces, el INE ha tenido una tradición de blindar a sus funcionarios que han sido violadores o acosadores sexuales y laborales, a pesar de que tiene un protocolo HASL, ¿no? A pesar de que tiene todo eso, sigue el INE protegiendo, como lo vimos con este titular de la unidad de la técnica de lo contencioso electoral, Hugo Patán, porque no lo puedo decir de otra manera, que siguió protegiendo a este consejero, y que a pesar de eso, este consejero tenía un agente que trabajó con él, un asesor que se fue a trabajar al INE nacional. Entonces ese era un punto de contacto para que no lo sancionaran. Pero el INE difícilmente va a reconocer sus errores o su protección a estos infractores, y lo que se le pidió o hoy se le pide al INE es: primero infórmame si esto es cierto o no, y si es cierto te pido que no aceptes esa renuncia, porque tú estarías en desacato ante la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que te mandató desde hace 12, 15 meses que sancionaras y removieras a ese consejero. Entonces también tiene responsabilidad administrativa el Consejo General del INE ante este hecho. Y lo que te puedo decir es que en ese sentido, la situación de Quintín Antar es que estuvo protegido por el INE, pero también por Morena. El representante de Morena en el OPLE le declaró su amor públicamente el día que dijo que había renunciado, ¿no? Y algunas semanas atrás vimos que se hizo pública una reunión en lo oscurito, como decimos, entre el consejero Quintín Antar y el representante de Morena. ¿Qué quiere evadir eso si renuncia? Quiere que le paguen los 10 millones de pesos de bono de marcha que cree que se merece, ¿no? Y lo segundo es, bueno, pues ya me incliné con Morena, porque él quería ser magistrado electoral y estaba apoyado por Morena, solo que le tocaba a una mujer. Entonces, su cercanía con Morena también es lo que propició esta impunidad, por supuesto, y piensa que se puede insertar al gobierno de Rocío Nale sin ningún problema, ¿no? Oye, Eduardo, te escucho desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, entendible cómo se van cubriendo unos con otros, es decir, de esta manera tan dolosa, tan grave, tan perversa, ¿no? Y en donde además están mujeres protegiendo a una persona que presuntamente, bueno, es un acosador sexual, que estuvieron participando, pero también una presidenta del OPLE, como lo es Marisol Delgadillo, pero también su jefa directa, como es Guadalupe Tadei también. Bueno, digo, irnos claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, realmente, ¿a qué crees que se deba? Y sé que no es moralismo, pero esta descomposición moral, social, es decir, más allá de lo jurídico, más allá de estos temas. Mira, primero, el peor mensaje que puedes mandar es: si me acosan como mujer, ¿para qué denuncio? Claro. ¿Para qué asisto a los tribunales? Si este sistema de complicidades, las mujeres que se llenan la boca de decir que ellas están a favor de una política de género y que impulsan a las mujeres, en el primer ejemplo, las dañan. Esta persona está siendo constantemente acosada laboralmente. Sigue siendo acosada. Sigue siendo acosada. ¿De qué manera? Por su jefa inmediata, Mariana, ¿no? No le revisan los boletines y aparece hasta la madrugada, ¿no? La tienen allí sin hacer nada, ¿no? La política del hielo, ¿no? Y después le exigen, ¿no?
O, por ejemplo, esta reunión que según sé es mayor la penalidad, por decirlo, si se aplica de esta manera, el acoso laboral, sí, que el acoso sexual. Sí, es más grave aún. Sí. ¿Y ella piensa proceder al respecto? Mira, yo lo que creo es que también hay un daño ya psicológico, ¿no? Hay una merma de ser mujer, ¿no? De decir, bueno, ¿qué caso tiene, no? Qué desgaste. Dar todo por un trabajo, no tener un espacio libre de violencia, a pesar de que el primero que la violentó fue el coordinador de asesores, Jorge Hernández y Hernández, ¿no? Que es un consejero que yo destituí en 2017. Lo recuerdo. Me parece inaudito que la presidenta del OPLE, a pesar de que fue corrido del OPLE, lo tenga como su coordinador de asesores. O sea, ahí ves no solamente la incongruencia, ¿no? Dices, oye, ¿yo cómo voy a contratar a alguien que fue destituido de este órgano? Lo tiene ahí. Entonces ahí puedes decir, esa crisis de valores empieza con los simuladores. Yo simulo que apoyo a las mujeres, yo simulo que estoy en el discurso es muy bonito. En el discurso, de dientes para afuera, tú eres el adalid de la democracia y de la defensa de las mujeres. Pero justo voy a lo que tú dices, esta crisis de valores sociales, religiosos, políticos, se debe a la impostura que tienes tú. Llegas a un cargo como esos, cuando no has tenido nada, ¿no? Como lo que estamos viendo con los gobernantes de Morena, ¿no? No tienes nada y te vuelves nuevo rico, y puedo mencionar infinidad de nombres, ¿no? Entonces, el cambio es que se vuelven personas cleptocráticas. Vamos a robar porque tuvimos hambre, hay que decirlo. Desde niños tuvimos hambre. Y ahora que nos ponen, ¿no? Es la cleptocracia. No hay valores morales, no hay ética, no hay valores religiosos que los frenen, no hay una autocontención. Entonces no es como era en la cuestión del PRI, uno robaba y beneficiaba a 10 y esos 10 beneficiaban a 20. No, aquí es uno solo o dos los que roban, ¿no? Entonces se implantó o su forma de ser en el gobierno, pues es el concepto de moda es, hay que ser guachicolero, ¿no? Fiscal, electoral, educativo, ¿no? Me puedo robar el presupuesto de la normal y no pasa nada, ¿no? Interesante tu punto de vista. No en todos los morenistas, digamos, pero sí veo por ahí. Lo vas diciendo y voy viendo caras. Digo, nunca se puede generalizar, pero bueno. Pero hay excepciones como con Morena. Bueno, ahora, te quiero decir algo. El OPLE. Yo creo, en la historia del órgano, pero antes, que tenía otro nombre y demás, nunca habíamos visto algo tan mal hecho como lo que hoy está haciendo el órgano. Lo que está pasando, cómo lo hacen como un títere. Y además, en algunos de los casos, también la incompetencia de quienes integran el órgano, ¿no? Entonces, sí, es verdaderamente patético lo que pasó en la elección, de que el sistema que se cae, que se para el conteo, que esto, que el otro. Eso es motivo de destitución del Consejo. Claro, por supuesto. General, de manera íntegra. Y mira, no hay que ser experto en la materia. Son datos que al que menos le interese el tema de la organización y el resultado y el proceso electoral, dice, otra vez se cae el sistema, otra vez se para el conteo, es decir, y salir sin ninguna estrategia inteligente. No la hay. Y es el día de hoy que, por ejemplo, la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández, solicita al momento en que se para el conteo y demás, solicita por escrito que le den el fallo técnico, digamos. Es el día que no se lo da, ¿no? No. Es increíble, o sea, y estás hablando de autoridades, pues del más alto rango en el Son Estado. Cleptócratas, pero también cretinos o cínicos. Al consejero que yo destituí fue porque metió a su cuñada en el distrito de Huatusco.
Aquí vimos que una consejera apoyó a su esposo para ser magistrado y todavía se ofenden. O sea, para ellos es algo normal la ilegalidad. Aquí el problema es que a mí que no me digan que la ley es la ley, lo hicieron suya. Por menos se fue el otro consejero. Esta consejera ya se hubiera ido. ¿No? Claro. Y no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Definitivamente. Entonces, tú dices, yo recuerdo aquel órgano electoral que hizo Patricio Chirinos, se adelanta a lo que era el INE autónomo. Juan Schuster, Ernesto Fernández Páez, no tenían ni asesores, Mauricio. Ellos hacían su propio desarrollo como consejeros. Hoy cada consejero tiene más de 25 trabajadores. Increíble. Por ejemplo, ¿no? En 2016, cuando me tocó ser representante de Juan Bueno, candidato a la gobernatura independiente, solicité cuáles eran los ingresos mensuales de cada consejero. El pago de su sueldo, que estaba casi en 200,000 pesos, más choferes, auxiliares, asesores, hacía un monto de 1,000,000 de pesos por cada uno de los consejeros. Mensual, 2016. Válgame. Estoy hablando hace 9 años. ¿Y cuál es el problema de la reforma de 2014? La reforma de 2014 se aplica por Veracruz justamente, por una situación similar a la que estamos viviendo ahora. Decían que el órgano, el IEP, era el brazo electoral del PRI. Hoy con el fraude electoral que ya vimos en Poza Rica y en Papantla, el órgano electoral vuelve a ser un brazo electoral de Morena. El error que tuvo el legislador es pensar que si el INE podía designar a los consejeros, iba a ser otra cosa. Todavía se guardaban ciertos equilibrios porque podías meter un consejero en una negociación con el PRD, otro con el PAN, mayoría del PRI, pero había equilibrios. Hoy el INE se ha equivocado garrafalmente porque dice, bueno, pues puedo poner a una consejera que sea chef, ¿no? Pero que trabajó aquí con nosotros. No importa si no sabe o no, ¿no? El chiste es que no hayan estado en Veracruz. Y ellos creen, ilusamente, que por no haber estado en Veracruz van a ser autónomos. Claro. Ninguno tiene una historia personal de defensa de la democracia, de haber estado en un órgano cívico para impulsar ciertos derechos políticos. Ni siquiera tienen currículum académico. Claro. ¿Qué van a saber de derecho electoral, ni mucho menos, si no saben de nada? El anterior presidente lo meten y la primera declaración dice, yo no sé derecho electoral, ¿no? Aprendió al final, mañosamente, pero aprendió, ¿no? Ese es el grave error del INE. Pones a quienes, a puro tipo y mujer que no tienen ninguna trayectoria, ni cívica, ni democrática, ni académica. Escoges a los peores. Estamos entonces en la caquistocracia. Oye, Lalo, digo, no es tema, ni quiero enredar la gimnasia con la magnesia, y ahorita retomamos el inicio de la charla. Pero esto es muy grave, porque habla de cómo la democracia en México y lo avanzado, y todas estas estructuras, estrategias que iban por un camino por lo menos aceptable, digamos, pues se están yendo al caño. Imagínate, y por eso digo no es tema, en la parte del Poder Judicial. Es decir, cuando lleguen, o llegaron ya, jueces, juezas, magistrados, magistradas, insisto, no en todos los casos, quien le venga el saco que se lo ponga, pero que no tienen la menor idea de qué pasa con la justicia en México, ni del conocimiento mínimo de las leyes. Entonces, es algo complejo, muy complejo, Lalo. Mira, yo lo que observo en estos próximos 2 años es primero una persecución, como ya la empezamos a ver aquí en Jalapa, en los juzgados de distrito, sobre las personas que les podían ayudar a ellos a reducir la curva de aprendizaje, ¿no?
viene una especie de balcanización del Poder Judicial, porque van a empezar a perseguir a los jueces que tienen que irse en el 2027 a través de, por supuesto, este Tribunal de Disciplina, que es el Tribunal de la Santa Inquisición. La propia reforma dice en uno de sus artículos transitorios que la ley solamente se va a interpretar de manera literal. Entonces, bueno. Está complicadísimo, es decir, con base en... Ya no vas a poder ponderar, ya no vas a poder... algún día, si tú lo aceptas, tendremos que platicar del tema, porque sí es un tema. Incluso a ver si invitamos a la presidenta magistrada Rosalba Hernández para platicar, que creo... Y nada más te interrumpo. Yo coincido con Ernesto Zedillo que la democracia ha muerto en México. Y la tarea es de nosotros los ciudadanos de impedir, porque todo lo hemos visto pasar y no hemos hecho nada. Que había que dar los besos y abrazos a los narcos, no dijimos nada. Que se tumbó el sistema de salud, no dijimos nada. Por supuesto que hay que continuar, Lalo, en la lucha, cada quien desde nuestras trincheras, pero fíjate, si esto le sucede a una víctima a la cual tú hoy defiendes, de un consejero del OPLE, como es Quintín Antar, en donde vemos toda la impunidad, todo este proceso tan sucio que se ha llevado. Híjole, de verdad que la sociedad creo que se cansa, nos cansamos, ¿no? Y como tú dices, hay que seguirle para adelante. Y te quiero hacer solo 2 preguntas que me parecería interesante. El que ella denuncie, no sé cuál es la palabra correcta, el acoso laboral creo que sería muy importante, porque tiene que suceder, denuncia, y saber si en este proceso, que hoy fue administrativo, también cabe la posibilidad de proceder a través de la vía penal, del acoso sexual. Sí, por supuesto que sí. Esa es una decisión de la víctima, ¿no? Ahí yo le he insistido que debimos haber atacado esa vía hace muchos meses. Pero también déjame decirte que es una amiga mía de muchos años, que también la ves quebrada, ¿no? Está sola, ¿no? Dices, enfrentar ese proceso, uno puede ser el abogado y llevar las cosas, pero en el día a día de ella ya es como muy debe cansado, ser muy ¿no? desgastante. Ella ya quiere renunciar, dice, ya me van a acosar, más de lo debido, ¿no? Y vi el estudio psicológico, por supuesto hay una merma y un daño, ¿no? Y al final, yo porque no me canso de dar la lucha democrática, pero este tipo de personas sí se cansan y sí están dañadas y sí ya no quieren cómo continuar, ¿no? Entonces el pésimo mensaje, por eso te lo decía, es para cualquier mujer. ¿Para qué me quejo? Lamentabilísimo. ¿Para qué esto de... ¿Para qué recurro al tribunal? Claro, y esto de la mujer, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y esto y el otro. Es decir, cuánto discurso, cuánta palabrería, cuánta historia, y la verdad es que sigue siendo un tema gravísimo, gravísimo el tema del acoso sexual y el acoso laboral. Es terrible. Es una realidad que frente a los discursos de estas funcionarias, porque lo más grave es que fue mujer contra mujer. Claro. ¿Cuál sonoridad y cuál apoyo? No. Claro. Es, tú como eres una empleadita de aquí, yo prefiero con mis pares, ¿no? Y defender a mis pares, a pesar. La presidenta del OPLE ni siquiera tuvo un ápice de duda, sino le dijo, ¿estás consciente de lo que me viniste a decir? Simplemente de mujer a mujer, ¿no? Es decir, en la parte humana, ya que hablan tanto de humanismo y de tanto tema, no sé dónde quedan, pero bueno, Lalo, nos daría para hablar mucho más, lamentablemente, de sucesos tan nefastos como esto que está sucediendo, pero sigamos, ¿no? En la búsqueda de la información, de que la sociedad se entere lo que está pasando,
y tome sus decisiones cuando las tienen que tomar, en las urnas, en tantos momentos que como ciudadanos tenemos que definirnos, ¿no? Entonces, Lalo, pues yo te agradezco muchísimo haber estado contigo otra vez y se queda pendiente el tema de las charlas del Poder Judicial. Nos vemos en la próxima. Usted tiene la última palabra. Gracias por habernos acompañado.